Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Los saludo desde Caracas, Venezuela, Ernesto Villegas, con el honor de conducir en calidad de moderador este foro virtual que se enmarca en una iniciativa de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, que ha dado en llamarse Voces Múltiples en Red, un espacio virtual destinado a abordar los distintos asuntos relativos a la humanidad en este momento tan complejo que ésta vive. Es la tercera ocasión en que tenemos el tema la pandemia y después. En esta oportunidad lo haremos desde el análisis que nos ofrece un trío de intelectuales de América Latina. En esta ocasión nos acompañan Ana Esther Ceseña desde México. Ella es economista, docente e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidenta del Comité Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información, autora de varios títulos como Chevron, Paradigma de la Crisis Civilizatoria, Dominación Capitalista y Geopolítica Continental, Panamá en Tehuantepec, colonización ferroviaria del sureste de México. También nos acompaña Pascualina Curcio, economista venezolana, investigadora, escritora y articulista de opinión, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, doctora en ciencias políticas con estudios postdoctorales en seguridad y defensa de la nación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, autora de libros como La mano visible del mercado, Guerra económica en Venezuela, Hiperinflación, Arma imperial y la economía venezolana, entre otros. También desde Brasil, Carlos Alberto Almeida, mejor conocido como Beto Almeida, periodista, documentalista, miembro del equipo fundador de Telesur y su analista, director de TV Ciudad Libre de Brasilia, fundador del portal Patria Latina y articulista de Brasil Popular. Dirigió el documental Vargas, la transformación del Brasil. Con ellos tres estaremos a lo largo de la próxima hora intercambiando impresiones sobre este tema tan complejo, la pandemia y el después. ¿Cómo avisoramos el mundo, la organización de nuestro planeta a partir del impacto sufrido por esta pandemia que lo ha estremecido? Sin embargo, quiero, a propósito de los comentarios, propuestas que hemos podido recoger hasta esta tercera emisión, pedirles que cada uno comience su intervención con un breve balance sobre la situación política, económica y sanitaria de su respectivo país. En este caso, de México, Brasil y Venezuela. Comencemos en la primera ronda con Ana Esther Ceseña desde México. Adelante, Ana Esther. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Me encanta estar aquí con ustedes, verlos aunque sea así a distancia. Y bueno, hablar de México como ahora de cualquier lugar es bastante complicado porque la situación es difícil. Pero yo podría decirles que en México tenemos un gobierno joven, temprano, lleva todavía ni 2 años, y es un gobierno que llegó con una propuesta que podríamos clasificar como desarrollismo popular o una cosa similar. Esta propuesta ha provocado miles de rechazos, respuestas, contradicciones por todos lados y entonces tenemos un gobierno que en condiciones muy difíciles, porque la pandemia ha colocado a todo mundo realmente en una situación complicada, de por sí fue un gobierno que heredó una situación muy complicada porque las arcas del país estaban vacías, lo habían saqueado, y entonces emprende una serie de proyectos, de propuestas de desarrollo que por el lado de los sectores populares tienen bastante rechazo,
porque ocurren en el marco, digamos, de un contexto ecológico muy frágil, muy difícil. Estamos realmente en un momento de catástrofe ambiental y los proyectos que se proponen son desarrollistas en el peor sentido de la palabra, es decir, reforzando el modelo de desarrollo que ya se probó en el siglo XX y que ha llevado a una depredación bastante amplia. Pero por el otro lado, el hecho de estar proponiéndose un gobierno eh, popular, un gobierno que siempre se declara como que está gobernando para el pueblo, que tiene que ajustar cuentas con algunos sectores, que tiene que eliminar corrupción y, pues, por ejemplo, recabar impuestos de aquellos que lo tienen que pagar y todo esto. Entonces tiene el rechazo de los sectores empresariales que no están de acuerdo con ciertas políticas de estatización o de regulación de inversiones, o por ejemplo esto de la eh, aparente persecución impositiva. Y entonces estamos en una situación difícil porque con todas estas contradicciones de un lado y del otro, cae la pandemia en el país, bueno, en el mundo, y crea condiciones complicadas de relacionamiento, en las que el gobierno dice, bueno, aunque estemos en pandemia, vamos a seguir adelante con nuestros proyectos de desarrollo, vamos a seguir adelante con las inversiones, porque eso va a resolver problemas de empleo muy serios en el país, pero también problemas de migración. Tenemos en la frontera sur el problema de la migración que viene principalmente de América, América del Sur, Centroamérica, rumbo a Estados Unidos. Y uno de los compromisos que ha establecido el gobierno mexicano con el norteamericano, con Trump concretamente, es que el sureste de México se convierte en una frontera para detener a los migrantes y de algún modo ahí encontrar o bien el modo de deportarlos o bien darles empleo. Entonces, en el sureste del país se ha ido construyendo una situación complejísima, de mil contradicciones que se están multiplicando todos los días y que quieren ser resueltas con un proyecto de trenes que van a establecer una frontera, por eso he escrito esto de Panamá en Tehuantepec, porque van a establecer un corredor en el istmo de Tehuantepec que permita por ahí hacer todo el paso de mercancías que ya no cabe en Panamá o que por ser mucho más cerca, por estar dentro del área de América del Norte, va a jalar ahí el comercio mundial, pero también la disputa hegemónica mundial la vamos a tener dentro de nuestro territorio. Entonces, ese es el panorama en el que estamos hoy en día, muy complicado, socialmente explosivo, yo diría, y bueno, a eso agrégale pandemia y todas las tensiones de la manera como se atiende la pandemia, no todo el mundo está de acuerdo, en fin, entonces, bueno, es una situación, digamos, difícil la que tenemos hoy en día. Muy bien, ya escuchamos a Nester Ceseña desde México. Ahora nos vamos a Brasilia. Escuchamos ahora a Beto Almeida. Adelante, Beto. Muy buenas noches, un saludo grande a ti, Ernesto, compañero, ministro, a Esther y también a Pascualina. Un abrazo grande a esa iniciativa de la red, que es muy buena, muy necesaria. Estamos en un momento, yo diría, bastante grave, porque Brasil tiene un presidente que tiene la intención de imponer un gobierno que sea totalmente fascista. No lo pudo. Por ahora no lo pudo. Hay tentativas, hay intentos. Pero en medio de un gobierno que vino para destruir toda la estructura que fue construida antes por el nacional desarrollismo, desde la era de Vargas, por ejemplo, cerrar el Ministerio del Trabajo,
cerrar y destruir los derechos laborales, la seguridad social, privatizar lo máximo posible la Petrobras y otras empresas estatales, o sea, demolir todo lo que fue construido por ese nacionalismo anterior. Esta tiene sido la característica fundamental de Bolsonaro. Y además que eso, Bolsonaro intenta hacer todos los servicios necesarios para atender el apetito de la oligarquía financiera. Por ejemplo, ha destinado en medio de la pandemia, $1,2,2 trillón de reales para los bancos, exclusivamente para los bancos, y apenas 600 reales para cada cual de los desempleados, de las familias más humildes, que es un sufrimiento para poder recibir. Tiene que hacer una cola de 4 o 5 días y con todo el riesgo que significa hacer cola hoy en un país como ese. Entonces, los números se van agravando porque antes que iniciara la pandemia, que llegara la pandemia, ya teníamos acá un desempleo tremendo, es una miseria que es crónica, pero a eso se agrega el hecho de que Brasil tiene un padrón sanitario muy precario, que es una herencia que viene de décadas, siempre lo fue. Entonces crea el contraste tremendo que es un país que puede fabricar aviones, tiene tecnología muy avanzada para buscar petróleo a 7,000 metros en el fondo del mar, pero no puedo poner agua corriente para 35 millones de personas que no tienen agua corriente en la casa, donde no tienen alcantarillado. Y eso agrava mucho cuando se tiene que hablar de aislamiento social, confinamiento. ¿Cómo se puede hacer confinamiento en las favelas, donde viven una habitación, a veces 10 personas, sin agua corriente? No hay posibilidad de confinamiento. Entonces, eso significa hacer una discriminación total, porque incluso los movimientos de pobladores de CAE, cuando viene la propaganda que dice, quédate en casa, ellos preguntan, ¿pero cuál casa? No tenemos casa. ¿Dónde quedarse? Bajo los puentes. Bueno, entonces Bolsonaro está agravando toda la situación porque primero enfrentó la idea de que existía una pandemia. Para él, el virus es una ficción o una gripecita. Entonces cría la esquizofrenia porque dijo que no existe el virus, pero ahora ya tiene que poner la máscara, la mascarilla, y ya está finalmente obligado a reconocer con 40.771 muertos. Eso es mucho más que la guerra de Siria. Estamos acá viviendo una situación de muerte por día. De 24 horas para acá fueron 1.300 muertos. Entonces, es una guerra total. Entonces, Bolsonaro, en ese proceso, está haciendo lo posible para tapar las inmensas y variadas denuncias de irregularidad contra su familia. Entonces, está obligado a buscar un acuerdo con otros sectores del Parlamento y practicar una política de negociación, de chantaje, de distribuir plata, enmiendas parlamentarias con mucha plata, para construir una protección para se ver libre de un impeachment, porque concretamente ya tiene varios crímenes de responsabilidad inscritos que pueden llevar a un impeachment. Pero para eso hay que tener una mayoría parlamentar y en ese caso la oposición, la izquierda, no tiene una mayoría parlamentar porque Bolsonaro está construyendo esa mayoría con mucha plata para protegerse de ese proceso de impeachment. ¿Cuál es la situación entonces? Hay una fractura clara entre el gobierno federal, que no reconoce la pandemia, ahora da algunos señales,
Basta decir que 2 ministros de la salud fueron demitidos en medio de la pandemia en ese momento. En ese momento hay un ministro de la salud interino, que es un general de paracaídas. No tenía ninguna alegación ni con la medicina del ejército, ni con hospitales militares, ni nada. Es apenas un general. Entonces significa que la fractura es un gobierno federal que no reconoce, no distribuye la plata necesaria, no compra equipos, no compra respiradores, no compra camas de UTIs para que los estados, las provincias, los alcaldes pudieran equiparse. Entonces, varios de esas provincias están entrando ya en colapso. El caso de Amazonas, por ejemplo, donde hay un colapso total, porque una de las cosas que hizo el gobierno el año pasado fue expulsar todos los 11.000 médicos cubanos que acá trabajaban, sobre todo en las zonas más inhóspitas, como el Amazonas. Y ahora la población tiene que ir a la capital de la provincia, Manaus, porque no hay médicos, simplemente no hay médicos. Entonces la gente muere por muertes evitables, completamente evitables, y que significa una programación. Por eso hay ya asociaciones de juristas haciendo denuncias de Bolsonaro en el tribunal de Haya, porque eso significa programar una situación de no interferencia del Estado, que fue cortado en las verbas necesarias para hacer cualquier prevención de la pandemia, y después la propia actitud de la presidencia de la República, totalmente demente, de no reconocer la existencia de una pandemia. Pero muy bien, con 40... Beto, volvemos contigo después para el siguiente bloque, pero escuchada Okay. tu intervención inicial con el panorama en Brasil, vamos a escuchar ahora el balance, el informe de Pascualina Curcio desde Caracas, Venezuela. Adelante, Pascualina. Bueno, un saludo, agradecer la invitación a este espacio, pero sobre todo celebrar el espacio, iniciativa de la Red en Defensa de la Humanidad, bueno, espacio para el análisis, para el debate. Y bueno, entrando ya a este balance, en el caso de Venezuela, bueno, Venezuela como todos los países del mundo, literalmente afectados con esta pandemia, un enemigo invisible que decimos que vino a afectar al mundo entero. Ahora, ¿qué ha ocurrido en Venezuela particularmente desde el punto de vista sanitario? En Venezuela, desde el momento en que se diagnosticó el primer caso, inmediatamente el gobierno bolivariano tomó la decisión de llamar una cuarentena voluntaria, y eso ha generado los números, los indicadores de la pandemia en Venezuela, pues hayan sido unos números relativamente bajos comparados con otros países del mundo, ¿no? No solamente en cuanto a números, sino también las tasas de contagio, las tasas de letalidad de la pandemia. Eso por una parte, ¿no? Desde mediados de marzo, entonces estamos en una cuarentena voluntaria que se ha venido flexibilizando, sobre todo para el tema de los adultos mayores, jóvenes, niños, pero que el pueblo venezolano lo ha cumplido de manera disciplinada y muy consciente. Desde el punto de vista del sistema de salud, pues contamos con un sistema de salud, tenemos que decirlo, que se ha venido fortaleciendo en revolución. Recordemos que este sistema de salud fue privatizado antes del año 99, y una de las primeras acciones en la revolución fue revertir la privatización de la salud. Entonces, bueno, contamos con un sistema de salud gratuito que no excluye y que garantiza la prestación y el servicio de salud. Este es un elemento importante que hay que considerar, sobre todo si comparamos con países como Estados Unidos, ¿verdad? Incluso en Europa, donde los sistemas han sido privatizados. Entonces, bueno, también hemos contado con el apoyo de los médicos cubanos, como hemos contado siempre, pero además con nuestros médicos y todo el personal de salud. Eso con respecto al tema sanitario. Bueno, hay que decir que en el tema sanitario también tenemos el sistema Patria, que no es cualquier cosa, que ha permitido identificar casos a través de encuestas para ir a los hogares y hacer un diagnóstico temprano
y en ese sentido ser un cerco epidemiológico para evitar los contagios, sobre todo comunitarios, ¿no? Los números que tenemos ahorita principalmente son importados, más importados que comunitarios, justamente por esas acciones, ¿no? Y entre los importados, bueno, sabemos lo que está ocurriendo, escuchamos a Beto en su intervención, lamentablemente con el hermano país de Brasil y también Colombia, pero digamos que esta es una pandemia y justamente el tema es cómo la controlamos con la solidaridad de todos los países. Bueno, desde el punto de vista económico, también, como todos los países del mundo afectados, ¿verdad? Porque ya el hecho de entrar en una cuarentena, pues tiene una implicación en los niveles de producción. Aquí, en cualquier parte del mundo, la cuarentena en Venezuela, pues por supuesto ha disminuido los niveles de producción. Sin embargo, ha habido sectores priorizados, sobre todo el sector agrícola, los medicamentos, que no han parado, y en ese sentido el abastecimiento de alimentos y medicamentos, digamos, se ha mantenido a pesar de la cuarentena, además de las políticas para dar prioridad al aspecto humano para en este tema del combate contra el coronavirus, pues privilegiar a la salud y a la vida en los hogares y no la economía como primero en la lista, ¿no? Ahora, nosotros en Venezuela, y hay que decirlo, tenemos un agravante, y es que somos un país asediado, agredido desde el año 99 por el imperialismo estadounidense, justamente desde que comienza la Revolución Bolivariana. Somos amenaza inusual y extraordinaria porque estamos en revolución y queremos ser un país libre y soberano, y en estos momentos de pandemia, pues el imperialismo arremete. Y hemos visto en menos de 3 o 4 meses, desde el fiscal general, desde el fiscal de Estados Unidos, acusando a Venezuela como un estado narcotraficante, como un narcoestado, cuando sabemos que es desde Colombia que se produce la droga y llega a Estados Unidos, desde sucesos como este hasta bloqueos más intensos, amenazas a las navieras para que traigan alimentos, para que traigan medicamentos. Recientemente lo que ocurrió con el tema de la gasolina, es decir, no solamente alimentos, medicamentos, sino la energía para poder movilizarnos, para producir, para movernos, para distribuir los alimentos, etc. Y además una incursión, un contrato mercenario para que fue público, y un intento de incursión, ¿verdad?, a través de estos grupos mercenarios para, con el objetivo de asesinar al presidente de la República y a altas autoridades de la Revolución Bolivariana. Afortunadamente, pues entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre el pueblo venezolano, digamos, se identificó esa incursión. Y bueno, fue una batalla más que ganó el pueblo venezolano contra el imperialismo, pero hay que decirlo, que Estados Unidos, a pesar de los llamados de Naciones Unidas para que cese el bloqueo, no solamente contra Venezuela, sino contra los países que están bloqueados, pues ellos insisten. Por lo tanto, los venezolanos, de manera consciente, disciplinada, estamos combatiendo el coronavirus, pero también estas agresiones de parte del imperialismo estadounidense. Ernesto, creo que toqué varios aspectos, pero creo que podemos tocar los más importantes. Seguro, y con toda certeza los vamos a retomar, porque la siguiente ronda quisiera que la centráramos justamente en el tema económico. Hay una aparente contradicción que quisiera que la debatiéramos acá con nuestros panelistas, entre la vida, el derecho a la vida, el derecho a la salud y el funcionamiento de la economía. Hay voces que piden abiertamente prescindir de los adultos mayores, de los vulnerables, en nombre del funcionamiento de la economía, del capitalismo. Otros que defienden el derecho a la vida de todos sin contemplar la afectación que la cuarentena y la desmovilización de las fuerzas económicas puede tener en las cuentas nacionales de los países o en la existencia misma de dinámicas económicas.
hemos visto noticias sobre declaratorias de quiebra de emporios, por ejemplo, en el campo de las aerolíneas, entre otros. Quisiera saber si ese debate está dándose, por ejemplo, en México y qué perspectivas tiene Ana Esther Ceseña al respecto. Vámonos entonces a Ciudad de México. Tiene la palabra Ana Esther, adelante. Bueno, sí, el debate se está dando, digamos que todos los días, cada minuto, porque la situación es complicada. A ver, una de las afectaciones que tiene esto... el gato saludos al gato, saludos al gato. Esto... ¿Cómo se llama tu gato, Ana Esther? Mi gato se llama Neko. Neko. Que quiere decir gato en japonés. No fui yo la culpable, uno de mis hijos tuvo esa idea y entonces, bueno, Neko. Saludos a Neko. Mira, la situación es complicada para evaluar lo económico porque, a ver, una de las cosas muy fuertes que están pasando, de por sí veníamos en un periodo de crisis, ¿no? De recesión fuerte, se estaba anunciando ya muy fuerte. Llega la pandemia y se profundiza todo eso, ¿no? Se multiplican los elementos que van ahí. Se cierra, digamos, por la cuarentena, se cierran actividades económicas y ¿qué pasa? La fragilidad de países como los nuestros, en ese momento, pues se estalla porque hay muchas empresas que viven un poco de los ingresos que están recibiendo regularmente. Si tú las tienes cerradas un mes, pues quiebran las chiquitas. Si tienes cerrado 2 meses, quiebran las medianas también. Y como esto se está prolongando, entonces tenemos que empresas incluso grandes han ido quebrando. Cuando las empresas quiebran, pues los trabajadores quedan no solamente sin empleo en ese momento, sino sin posibilidades de volverlo a tener, ¿no? Entonces, una de las grandes afectaciones, no solo de la crisis, sino de la agudización que ocurre con la pandemia es que tú vas a tener un enorme contingente de trabajadores, además de los que ya eran irregulares, que no tenían seguridad social. Ahora tienes a los regulares que están desempleados, que no reciben salario y que están perdiendo, obviamente, la seguridad social y el empleo, ¿no? Por el otro lado, estas quiebras de empresas y estos movimientos que ha habido en la economía hacen que el capital se concentre de una manera tremenda. O sea, en 2 meses, 3 meses casi que llevamos de pandemia, la concentración de capital ha sido escandalosa. Basta con ver las ganancias de Amazon o de empresas de las de telecomunicaciones que auspician, por ejemplo, estas plataformas de comunicación y que están embolsándose todo el dinero del mundo. ¿Qué quiere decir que ellas embolsen el dinero del mundo? Pues que la sociedad, la población, queda sin esos recursos. Esos son recursos de la sociedad que se están yendo otra vez hacia la punta de la pirámide, ¿no? Entonces, tienes estos 2 elementos jugando ahí. Y luego yo agregaría un tercero, que es que cuando ahora empieza la apertura, ¿qué apertura es la que inicia? La de actividades, ellos dicen esenciales, pero no me digas que la minería es esencial. La construcción es esencial, los automóviles son esenciales, no. O sea, el criterio que hay ahí, automóviles y mineras son de las empresas más poderosas del mundo, en la lista de las 500 más grandes del mundo que saca Fortune, automotrices y mineras están ahí en los primeros lugares de la lista, junto con las petroleras que, bueno, esas nunca pararon, ¿no? Esas siguieron funcionando en toda la pandemia. Cuando tú tienes que estas son las empresas que van a empezar a funcionar, ahí hay 2 cosas. Una que son las gigantes,
porque las mineras chiquitas realmente no repercuten, son las gigantes las que van a empezar a funcionar, pero además son aquellas que refuerzan el modelo extractivista con patrón energético contaminante, ¿no? Entonces, estas son las que van a empezar a funcionar. Y, por ejemplo, la construcción, acá en México la están estimulando mucho, ahí están los trenes del sureste de los que yo hablaba, son eso, ¿no? Construcción que da muchos empleos, dice el gobierno, lo insiste muchísimo, pero son empleos mientras se construye la vía, o mientras se construyen los edificios, los hoteles, lo que quieras. Es decir, son empleos temporales y empleos precarios que no van a resolver el problema de las pérdidas de empleo en sectores, por ejemplo, manufactureros. Entonces, realmente la situación económica que se dibuja con la pandemia combinada con la crisis que ya teníamos acá y con la catástrofe ecológica, ambiental y social en la que se encuentra la humanidad en este momento, ¿no? Incluso pensando en la historia larga del capitalismo, bueno, realmente la situación es muy difícil. Y lo que tú decías es algo que a mí, por ejemplo, me preocupa mucho, porque yo digo, lo que está ocurriendo es algo como una limpieza social para el capital, por supuesto, ¿no? ¿Quiénes están muriendo con el coronavirus? Los viejos y los pobres, los que de por sí no eran población productiva, los sobrantes del sistema. Entonces, realmente hay una cosa perversa en todo lo que está ocurriendo que la verdad nos tiene que hacer pensar mucho cómo vamos a salir de esta pandemia. Queremos reponer el sistema tal y como estaba funcionando, más allá de que no es posible porque la concentración de capital ya ocurrió y todas estas cosas ya ocurrieron, pero queremos volver a eso que nos estaba llevando hacia un abismo, o estamos dispuestos a modificar las relaciones, las condiciones, no de la producción, de la reproducción humana junto con la reproducción ambiental y de la naturaleza. Es realmente un desafío muy grande el que hay en este momento para la humanidad. Muy bien, Ana Esther. Volveremos contigo en la siguiente ronda. Ahora escuchamos también desde la perspectiva económica a Beto Almeida desde Brasilia, capital de la República Federativa del Brasil. Saludos a Neco allá en Ciudad de México y vamos a Brasilia. Adelante, Brasilia. Sí, desde el primer momento, Bolsonaro no quería aceptar ningún tipo de cuarentena porque decía que la economía era lo fundamental y que la cuarentena causaría mucho más muertes con desempleo, cierre de la economía do que la propia pandemia. Era una locura, una demencia. Por suerte, la mayoría de los gobernadores no siguieron a esa orientación de Bolsonaro, sí siguieron la orientación de la Organización Mundial de la Salud, hicieron el confinamiento. Todavía están en confinamiento, pero la presión de los grandes empresarios sobre los gobernadores y algunos alcaldes, como de Río de Janeiro, para que abran bajo control, pero abrir, eso significa una especie de suicidio programado, porque evidentemente con el desempleo que ya estaba antes de la pandemia y que se agravó, evidentemente, con cierre de pequeñas y medianas empresas, porque el gobierno había destinado el recurso a los bancos con el pedido que los bancos emprestaran a los pequeños y medianos empresarios, pero los bancos no lo hicieron. Apenas impulsaron ese volumoso recurso para ganar mucho más plata y las pequeñas empresas fueron cerrando las puertas, simplemente. Entonces la gente con el desespero, los que no lograron recibir el auxilio emergencial del gobierno, que es de apenas R$600, o sea, $150, que no es suficiente de ninguna manera para el costo de vida de Brasil,
la gente desesperada tiene que inventar el día siguiente, inventar cómo comer a cada día. Está entonces en una situación de depresión enorme, pero la concentración de los bancos, de los recursos de los bancos, va sobre todo creando una situación de abismo mucho mayor, donde evidentemente el corte, el tipo, el perfil de las muertes indican una punición socioeconómica. Por ejemplo, en las favelas de Río, en las favelas de São Paulo, el número de muertos es 10 veces mayor en los barrios que tienen agua corriente, en los barrios urbanizados. Entonces, hay una punición claramente sobre los negros, sobre los pobres, sobre los que están viviendo en las favelas, que son millones y millones de brasileños que no tienen otra alternativa de que salir a la calle para buscar resolver. Pero existen recursos emposados suficientes. Incluso hicimos un cálculo acá con algunos economistas de que era posible con este 1 trillón, que se destinó a los bancos, se podría pagar un salario mínimo para 150 millones de trabajadores por 10 meses. Entonces, por ejemplo, no había ninguna justificativa para que las microempresas, las pequeñas empresas estuvieran cerradas. Y se podría pagar, como se hizo en Venezuela, por ejemplo, para que los trabajadores se quedaran en casa protegidos. Entonces, Brasil está entre dos tipos, ¿no? En Venezuela, una situación bastante controlada sanitariamente, con una racionalidad económica, y el caso de Argentina y Uruguay, que también están con una situación razonablemente controlada. Y Brasil descontrolada, totalmente descontrolada. El pronóstico que se puede hacer es, para la retomada de la economía será mucho más difícil porque se concentró cada vez más plata en manos de los bancos, y las asociaciones de pequeños y medios empresarios reclaman que los bancos no hacen los préstamos que se había comprometido en hacer. Entonces aprovecharon la pandemia para concentrar mucho más recursos. Esa es la norma que se ve en Brasil, lo que permite prever un descalabro total, primero porque hay una demencia presidencial, segundo porque hay la presión para que se abra la economía de cualquier manera, y algunos gobernadores resisten a eso, pero la situación es tan grave, que los coveros en Amazonas están haciendo trabajo nocturno y horas extras para hacer sepultamientos a la noche. Cuando una sociedad llega a que los coveros tienen que hacer horas extras, es un indicador muy macabro. Para retomar un curso normal, todavía estamos lejos de pensar eso. El pronóstico que se puede hacer para la próxima etapa es un agravamiento, una multiplicación de muertos y contaminantes, y también una especie de, para usar una imagen muy dura, un Maracaná lleno de cadáveres. Es muy triste, muy dura la situación de Brasil. Bueno, ¿qué podemos agregar a eso, Beto? Sino nuestra solidaridad. Es ahí el retrato terrible que nos ha dibujado Beto Almeida. Quiero decirles que tan interesante como el foro virtual transmitido acá son los comentarios que están haciendo en este momento a través del YouTube y de Facebook. Desde allí vemos aportes interesantísimos de Abel Prieto desde Cuba, que ha escrito varios mensajes, lo mismo de Carmen Boorques desde aquí, desde Venezuela, Lolita Tarim. Tenemos mensajes desde diversos países, desde Argentina, Néstor Daniel Monay, Mari Ávila, desde Barcelona, Venezuela. Saludan también Simona Yagenova, desde la red de Guatemala. José Luis Méndez Briceño, saluda desde Maracaibo. Luis Felipe Bellorín desde Kingston, Jamaica. Lilian Álvarez dice: los países que aplicaron recetas neoliberales desgraciadamente están en la peor situación. Y bueno, no continúo leyendo porque se nos iría el espacio
correspondiente a Pascualina Curcio Curcio. Ella, al igual que Ana Esther, es economista. Y ayer precisamente hubo una sesión del ALBA en la que los líderes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América estuvieron discutiendo sobre el tema económico. Quisiera las consideraciones de Pascualina Curcio. Adelante, Pascualina. Bueno, en particular, primero para el caso de Venezuela, la primera pregunta que hacía, en una revolución bolivariana humanista se ha dado prioridad a la salud y a la vida, ¿no? Lo decíamos antes. Y en ese sentido, manteniendo las prioridades de sectores que son prioritarios y que están asociados a la salud y a la vida, medicamentos, alimentos, pues se ha, digamos, establecido esta cuarentena, sin embargo, siempre atendiendo la protección, sobre todo de los trabajadores, clase asalariada, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, políticas como la inamovilidad laboral, es importante mencionar, justamente a diferencia de otros países, donde, por ejemplo, Estados Unidos llevan 45 millones de desempleados sin ninguna protección. Bueno, aquí se garantiza, digamos, la inamovilidad laboral, pero además un sector que es importante mencionar, el sector informal de la economía, aquí y en cualquier parte del mundo, es uno de los sectores más afectados con la pandemia, pues también por distintas vías, a través de la plataforma Patria, pues se está garantizando que tenga una menor repercusión esta pandemia a estos hogares donde el ingreso principalmente es a través de los sectores informales, ¿no? Entonces, bueno, en esa medida, estos 3 meses se han establecido políticas para proteger a la población, para garantizar, digamos, los ingresos, a diferencia de países como Estados Unidos, donde emite dinero la Reserva Federal, pero es para salvar a las empresas, para recuperar la bolsa de valores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar eso, y ahorita con la pregunta que hace relacionada con esta conferencia de alto nivel, bueno, ayer quedó, digamos, evidenciado los grandes retos que tiene la humanidad desde el punto de vista económico y por lo tanto social y político con esta pandemia, ¿no? Y yo me voy a permitir compartir algunos números que son importantes. Estimaciones de la afectación de la pandemia a nivel mundial. Se habla de que por lo menos la caída del Producto Interno Bruto en el 2020 va a ser 5,2%, que es una caída importante. Eso es a nivel mundial. Y eso va a implicar, entre otras cosas, un incremento de 180 millones de pobres en el mundo. Supuestamente ahorita hay alrededor de 3.500 millones de pobres, pero van a aumentar 180 millones. Estas son estimaciones del Banco Mundial. 180 millones de pobres, pero además la OIT está hablando de 350 millones de desempleos en el 2020. Entonces, bueno, son números alarmantes. Es un gran reto para la recuperación económica, pero, y a mí me gustaría mencionar y rescatar algo que decía Ana Esther, de la concentración de capitales en momentos de pandemia. Porque entonces uno ve que cae el Producto Interno Bruto, ya ha caído a nivel mundial, pero por otra parte ve noticias como, bueno, cae el Producto Interno, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, pero entonces uno ve noticias como en Estados Unidos, desde el 18 de marzo hasta ahorita, los multimillonarios han aumentado en 565 mil millones de dólares su riqueza. Es decir, desde el 18 de marzo, han aumentado 19% la riqueza de los multimillonarios en Estados Unidos. Entonces aquí uno dice, y yo creo que es uno de los aspectos que hay que debatir, incluso salió ayer en esta conferencia de alto nivel, bueno, ¿a quién está afectando más la pandemia? Más allá de que caiga el Producto Interno Bruto y que las empresas tengan menos producción y por lo tanto menos ventas, pero esa caída de la riqueza a nivel mundial, ¿cómo se está distribuyendo? Y obviamente, incluso en esta situación, pues se está distribuyendo más hacia esos grandes capitales que están concentrando más en detrimento de bueno, la clase asalariada, de los pobres, etc. Y ese es un debate importante que hay que dar y mantener siempre el tema de la distribución de esa riqueza, sobre todo en esta situación de pandemia, de afectación de la economía, y allí
colocar otro tema también para el análisis y el debate, y es esta revisión, entre comillas, del neoliberalismo. Del neoliberalismo en su expresión más salvaje del capitalismo. Porque, bueno, escuchamos a Macron diciendo, bueno, como que sí es verdad que el Estado tiene que participar un poquito más cuando se dieron cuenta del fracaso de los sistemas de salud, que en la medida que se fue revirtiendo, se fueron privatizando y revirtiendo el estado de bienestar en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. Pero en ese sentido hay que colocar en el debate esa supuesta revisión del neoliberalismo, hasta donde incluso los propios capitales, no es nuevo, no es con la pandemia, ya han venido, sobre todo después de la crisis del 2008, hablando de la necesidad de disminuir un poquito los niveles de desigualdad que son exorbitantes, justamente para mantener el sistema capitalista, para garantizar que el sistema capitalista se perpetúe. O sea, no es que esa revisión del neoliberalismo es por, que bueno, para apoyar a los pobres, para apoyar a la clase salariada, sino justamente para garantizar lo que ellos llaman, cuando digo ellos, los grandes capitales, porque eso salió en el Foro Económico Mundial de Davos en enero del 2020, la reinvención del capitalismo. Entonces son varios temas que desde el punto de vista económico, la pandemia ha visibilizado sobre todo las grandes desigualdades que ha traído el neoliberalismo desde la década de los 70, la ha visibilizado, ha obligado a una revisión, pero esa revisión nosotros tenemos que, digamos, analizarla con mucho cuidado, que sea una revisión primero en favor de, digamos, la clase asalariada, el tema de la pobreza, la desigualdad, y que no termine siendo una trampa para que se mantenga el capitalismo cuando nosotros lo que queremos, la humanidad, digamos, y un modelo más justo, más humano, y no solamente ajustar algunos aspectos del neoliberalismo para favorecer a los grandes capitales. Muy bien, Pascualina. Les voy a proponer que en esta siguiente ronda hagamos énfasis en el aspecto estrictamente político. ¿Cuál va a ser el impacto político de la pandemia en el mundo post-pandemia? ¿Qué va a pasar en México, en América Latina y en el mundo? Tiene la palabra Ana Esther Ceseña desde Ciudad de México. Adelante. Pregunta muy difícil porque por un lado no sabemos qué tanto va a durar esta pandemia y cómo se va a ir resolviendo o escalonando la posible salida del confinamiento. O sea, pero por otro lado, porque mientras más pasa tiempo, más profundo es la transformación que está ocurriendo en el capitalismo. Y ahora decía una cosa muy interesante, Pascualina, el problema no es cómo distribuir la riqueza para aliviar a la población, incorporarla, sino para salvar al capitalismo. De eso se trata, ¿no? Las políticas que se están poniendo en marcha se tratan de eso, cómo salvamos al capitalismo tal y como el capitalismo es y está haciendo. Y este capitalismo, que ya estaba en crisis, que eso es algo muy importante, se está reconfigurando desde antes de la pandemia y bajo el paraguas de la pandemia está en ese proceso, pero ahora muy rápido, muy acelerado, muy, muy drástico de reconfiguración. ¿Qué vamos a tener después de esto? Yo, por lo que estoy viendo de la acumulación de capital, la concentración que está habiendo, un dato interesantísimo que la JP Morgan calculaba que durante el periodo de la pandemia, bueno, la riqueza que había acumulado Amazon, Bezos, ¿no? Directamente, pero que con esa ganancia, JP Morgan calcula que durante este año, cada minuto, Bezos va a ganar $10,500. $10,500 son el salario anual de un trabajador. O sea, cada minuto se está chupando un trabajador, la posibilidad de que ese trabajador tenga su recurso, ¿no? Entonces, ¿qué va a dar lugar?
si en un día ya cuántos trabajadores llevamos, en 3 meses de pandemia, en 4 o 5, ¿qué va a quedar de la sociedad después de eso? Está muy difícil porque las políticas de redistribución que se están queriendo empezar a aplicar, pues no son tales, ¿no? Es un poco lo que yo decía, son paliativos muy circunstanciales, muy inmediatos, que no tienden a resolver el problema. Vamos a salir con una situación estructural muy complicada porque el mundo del capital se habrá reducido, es decir, todo aquello que el capitalismo es capaz de integrar, de absorber, será mucho menor que antes. Y lo que queda fuera, lo que queda como desecho de ese capitalismo, que puede ser, bueno, por supuesto, comunidades que están en proceso de construir otra cosa. No es que la gente se queda así esperando a ver si el capitalismo nos rescata, ¿no? Por supuesto. Pero cada vez más cantidad de gente está quedando fuera. Y nosotros estábamos en un momento ya del capitalismo muy difícil, que era, por ejemplo, de que teníamos flujos de migración en el planeta, flujos de migración de personas que salen de su lugar donde ya no pueden volver, pero no tienen a dónde ir. Y entonces hemos empezado a tener poblaciones flotantes, un poco podríamos decir de miserables, porque es gente que no tiene condiciones de vida pues garantizadas para nada, ¿no? Que va malviviendo en ese proceso migrante, en ese flujo, y que si esos no encontraban acogida, no encontraban lugar de asiento, ¿cómo va a ser ahora que se están incrementando digamos, los pobres, los excluidos, los que van a tener que empezar a hacer en su lugar o en un circuito más amplio ese recorrido, yo incluso digo, son un poco parafraseando a Marco G., que en otro contexto hablaba de los no lugares, yo digo, bueno, esto justamente es lo que está pasando, pero son los no lugares del sur global un poco, ¿no? Esos no lugares no en que hay una presencia tan abrumadora de actividades que uno termina quedando fuera, ¿no? Sintiéndose solo, aislado en ese lugar, que es lo que él plantea para el primer mundo, para el norte global. Pero ¿qué pasa con los no lugares del sur global? Esos no lugares que no existen, que no están, que son flotantes. Esa población, ¿qué va a hacer? Yo estoy viendo acá gente que realmente, Beto decía, es que quédese en casa, pero si no tenemos casa. Claro que no tienen casa y cada vez hay menos que tienen casa, porque los que la tenían la están perdiendo y los que tenían condiciones de sobrevivencia las están perdiendo de algún modo. Y bueno, acá tenemos siempre la alternativa del sicariato, pero no alcanza para tanta gente, ni siquiera esa alternativa alcanza para tanta gente. Entonces, o esa gente se organiza de otra manera y empieza a construir un modo de vida distinto, o no va a tener ningún tipo de solución dentro de esta dinámica sistémica, ¿no? Entonces, creo yo que quizá la oportunidad en este momento es que la gente está tomando conciencia, pero muy claramente, de que en el capitalismo no tiene salida, no tiene opción, y que tiene que empezar a pensar en el no capitalismo, ¿no? Y entonces ahí creo yo que el mundo después de la pandemia puede ser un mundo quizá mucho más lindo que el que tenemos hoy en día. Dios te escuche, diría un religioso. Vamos a ver qué piensa al respecto. Beto Almeida, desde Brasilia. Adelante, Beto. Yo pienso que deberán ser fortalecidos los países que tienen protagonismo estatal. Isso já estava passando com uma situação muito nova, que é a cercanía, a cooperação entre Rússia e China, pero agora se agrega cada vez mais a presença muito dinâmica de Irã, da revolução iraniana, incluso retirando o dólar de seus
transações comerciais internas. Isso é muito importante, que estes países vão criando uma dinâmica que vai apartando o dólar. É muito forte isso, é muito importante. Pero mais que isso, se estão criando outras relações de força, que esse campo, que pudiéramos chamar de um campo anti-imperialista, cada vez mais pueda coordenar-se, e creio que está passando, quando os 5 barcos iraníes chegam a Venezuela. Isso significou um hecho muitíssimo importante de uma nova relação de força mundial que está construindo-se, com essa maior solidariedade da Revolução Iraniana, pero também China e de Rússia, com Venezuela, com Cuba, com outros países que também podem englobar-se, integrar-se a esse outro processo de criar outra dinâmica. Incluso aí mencionar a contradição que há, por exemplo, de Turquia, que, em certa maneira, às vezes tem uma situação de tender a incorporar-se, mesmo sendo um país da OTAN, a buscar uma certa cercania com a Rússia e com outras posições em relação ao próprio Irã. São cambios que estão se dando. Eu creio que se vão fortalecer os países que tiveram capacidade de expressar esse protagonismo estatal em la saúde, por exemplo, muitíssimo importante em lo simbólico, em lo político, em lo concreto, que um país del G7, como é o caso de Itália, membro da OTAN, com 7 bases da OTAN dentro de si, com mísseis nucleares, tenha que pedir ajuda de cientistas, de infectologistas do Ejército Rojo de China, e também de la solidariedade de los médicos cubanos, que hoje volvieron a la patria lleno de orgullo para toda a humanidade. ¿No? Es un ejemplo para toda la humanidad que tiene una deuda con Cuba, ¿no? Cuba hace más por la humanidad en salud, por ejemplo, y en gestos, en la educación también, que la propia Organización Mundial de la Salud. Eso significa que ese protagonismo estatal de estos países conforma un campo antiimperialista que pueden generar otra situación. El propio caso de Argentina, que cada vez más se prepara para ser más cooperante con China, incluso competindo com o próprio Brasil, que hoje tem em China seu maior parceiro comercial. Pero por que Brasil pode ser o maior parceiro comercial de China e não pode pedir ajuda médica a China, ajuda médica a Cuba? Porque há governo demente, genocida em sua filosofia de actuar. Pero lo lógico seria ser, incluso uma notícia de hoje é um acordo, um convênio que hizo a província de São Paulo, que é a mais rica do país, governada por um governo de direita, pero hizo um acordo com China para produzir o teste e a vacina em comum com um laboratório estatal de São Paulo, um laboratório estatal de China. Bueno, coisas assim já hicimos no passado, ¿no? Quando havia uma cooperação entre Brasil e Cuba para produzir uma vacina contra a meningite que foi aplicada em África, incluso derrotando com um preço muito menor, 90% muito menor, que uma vacuna que havia sido hecha por os beneméritos laboratórios de Bill Gates, nada beneméritos. Então, isso significa que a coordenação estatal, incluso de países que podem evoluir para maior protagonismo estatal, como é o caso de Argentina agora, podem dar a saída para fortalecer esse campo antiimperialista e aí ter um rol superior no plano mundial. No plano brasileiro, le digo apenas que creio que a próxima etapa será de muita instabilidade, de uma total destruição de parâmetros sociais, por las muertes, por la destruição, também porque há um processo de descontrole absoluto que poderá pressionar outras províncias, não somente São Paulo, mas também as províncias dirigidas por governadores del PT e progressistas a buscar fazer acordos com China, com Cuba, para dar uma saída humana, para salvar vida, por amor. Isso significa deveria, essas 40.000 vidas que se perderam,
la gran mayoría, es duro decir eso, pero la gran mayoría eran muertes totalmente evitables. Evitables. Gracias, Beto. Vamos ahora con Pascualina Curcio. Adelante, Pascualina. Bueno, yo lo que pienso es que el coronavirus, además de dejar en evidencia la perversidad de ese sistema capitalista, que ya hemos hablado, y de este neoliberalismo, las desigualdades, ha dejado también en evidencia la situación en la que se encuentra Estados Unidos, desde el punto de vista geopolítico. Bueno, es un país que, por supuesto, siempre nos han vendido, sobre todo los medios de comunicación, como la gran superpotencia en lo económico, militar, tecnológico, etc. Pero hay un proceso que viene desde hace ya varios años, en donde Estados Unidos ha estado perdiendo espacio desde el punto de vista económico. Es uno de los países más endeudados del mundo, tiene la mayor deuda del mundo. Además, el principal tenedor de esa deuda es China. Una deuda prácticamente impagable por la magnitud, estamos hablando de 21 billones de dólares, pero además una dependencia comercial que nunca se dice precisamente con China. Es decir, Estados Unidos desde hace rato, desde los 70, es más lo que importa que lo que exporta, y lo que importa lo importa de China. Bueno, pero además una situación desde el punto de vista económico con bajas relativamente reservas internacionales. Es decir, económicamente Estados Unidos, cuando uno va a los números, no es esa superpotencia económica, además de las contradicciones internas que ya se están viendo, ¿no? Que se están viendo, digamos, los últimos días, ¿no? No solamente porque no ha podido responder y combatir el coronavirus con ese sistema capitalista neoliberal, sino además la situación interna de represión, de discriminación, de pobreza. Estamos hablando de 40 millones de pobres, pero se habla incluso de 140 millones de personas que tienen bajos ingresos en Estados Unidos. Es decir, esta situación ha como dejado más en evidencia la situación de Estados Unidos, y pareciera que la pandemia está acelerando un proceso que ya venía desde hace tiempo de un reordenamiento mundial, de un nuevo orden mundial, particularmente en lo económico. Desde hace tiempo, y eso ha sido una amenaza para Estados Unidos, y por eso arremete con la guerra comercial y amenaza, pero desde hace tiempo China ha venido, bueno, incrementando sus niveles de producción. Pasó del puesto 16 de producción en los 70 a ser el puesto número 2 de producción económica, de tamaño de su economía. Pero entonces China ha venido ocupando espacio y ha venido proponiendo otras nuevas relaciones desde el punto de vista comercial, monetario y financiero. Entonces, esas relaciones comerciales que se concretan en la propuesta de la nueva ruta y franja de la seda, que es una amenaza para Estados Unidos, y que además no es China solo, es China con Rusia, con Irán y con ya ciento y tantos de países que de alguna manera se han anotado esas relaciones comerciales. Son otras normas comerciales, no las normas que hemos estado acostumbrados impuestas por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos imponía, además con ese privilegio que es uno de los errores que ha cometido la humanidad cuando le dio el privilegio de que el dólar fuese la moneda de referencia mundial desde el 44. Con ese instrumento amenaza a los países del mundo y controla e impone sus normas comerciales. Pero de un tiempo para acá ha habido cambios. China, bueno, ya de alguna manera está haciendo esta propuesta con estos otros países, con incluso los BRICS, donde Brasil está incluido con India y Sudáfrica. Pero esas nuevas relaciones comerciales implican nuevas relaciones monetarias. Entonces llega China y lanza su moneda, que es el yuan, ¿verdad? Y dice que ahora va a comprar petróleo solamente en yuanes, lo que es un golpe importante para la economía de Estados Unidos y para el petrodólar. Pero además dice que su moneda va a estar respaldada en oro, y además lanza la moneda en términos digitales, que no es cualquier cosa, más allá de las nuevas tecnologías y estos avances, es porque permite sortear otro de los grandes instrumentos que le permite a Estados Unidos imponerse, que es la alcabala del sistema SWIFT. Entonces China, de alguna manera, con su moneda virtual y con otros sistemas de compensación, con estos otros países están configurando desde el punto de vista económico un nuevo orden
pluripolar, que por supuesto es una amenaza para Estados Unidos y está en evidencia no solamente su actitud ante esta situación, sino además ante la pandemia. Es decir, el mundo entero está viendo que Estados Unidos ante esta pandemia, en vez de solidarizarse con el resto de los países del mundo, más bien arremete, bloquea más, amenaza, llama a guerras, etcétera, ¿no? Entonces, hay conciencia, hay mayor conciencia de lo que desde el punto de vista geopolítico, siento yo, está ocurriendo, y como que se están acelerando estos planes de nuevo orden económico mundial. Es un mundo multipolar, no dominado por Estados Unidos. Uno esperaría, yo coincido con Anester, que bueno, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, pero uno esperaría que ese nuevo orden económico mundial no cometa los mismos errores que hemos cometido desde el 44, donde una sola moneda se le daba el poder a un país que con su moneda podía dominar, porque la moneda es un instrumento de dominio, dominar a nivel mundial comercio, sistemas monetarios, etcétera, que no volvamos a cometer ese error, que sean muchas monedas en este mundo multipolar, que sean referencias a nivel mundial, pero que además sean monedas que garanticen estabilidad y seguridad, porque el dólar, cuando Nixon se desprende del patrón oro, se supone que era por la confianza. Entonces no puedes tener una moneda que dependa de la confianza o desconfianza de una economía. Entonces, bueno, uno espera que el mundo sea un mundo con unas nuevas relaciones comerciales de iguales, donde se respete la soberanía, la autodeterminación de cada uno de los pueblos, y que no dependa solamente de Estados Unidos. Pareciera, repetimos, uno no sabe, pero pareciera que se está acelerando ese proceso, sobre todo, bueno, porque ya ni siquiera cuida las formas de Estados Unidos de esa imposición que ha estado acostumbrado estas últimas décadas. Muy bien, Pascualina. Lamentablemente se nos ha consumido el tiempo, no tendremos una siguiente ronda. Les ofrezco apenas unos segundos a cada uno de ustedes para que expresen un mensaje final de despedida de este foro virtual, La Pandemia, y después en la tercera entrega de Voces Múltiples en Red. Anester Ceseña, desde Ciudad de México. Adelante, Anester. No te escuchamos. Adelante. Ya, listo. Un mensaje final. Yo creo que todas estas cosas que señalaba ahora Pascualina, Beto, digamos, están ocurriendo, son muy importantes. Hay realmente un cambio en los equilibrios de poder en el mundo capitalista, pero hay también un cambio en los equilibrios de poder sistémicos y antisistémicos, ¿no? Podríamos pensar de los sistemas que de algún modo algunos están abriendo paso y otro está realmente en una situación un poco complicada. ¿Qué va a pasar? Pues sí, efectivamente el capitalismo sigue, el capitalismo no se va a caer con la pandemia. Está abriendo grietas, está abriendo posibilidades de que el mundo empiece a marchar hacia otro lado, que empiece a mirar al capitalismo como un sistema histórico que está llegando a su fin y que ya no da más, ¿no? Que ya no puede resolver los problemas de la humanidad, si es que algún día lo resolvió, por supuesto, a su manera, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos todo este debate geopolítico en el que los poderes se reacomodan y que por supuesto después de la pandemia el equilibrio de poder va a estar en otro lado. Yo, una de las cosas que más me han parecido interesantes o reveladoras en este momento ha sido lo que ocurre con la sociedad norteamericana. En eso coincido con Pascualina. Ese movimiento de los blancos defendiendo el derecho de los negros, de los blancos diciendo no queremos más vigilancia, no queremos más control, ¿no? Es muy revelador porque efectivamente la población afro siempre ha sido una población castigada, siempre ha sido la que se levanta primero porque es la que es sacrificada primero, la que es agredida primero. Pero los blancos comparten, no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo están compartiendo eso. Ya no queremos más vigilancia, autoritarismo, control. Por ahí hay una frase muy interesante que dice,
por favor, ya dejen de prohibirnos tanto, porque ya no vamos a poder desobedecerlo todo. Creo que esa es la situación del mundo en este momento. Gracias, Ana Esther. Ahora vamos con el mensaje de cierre de nuestro amigo Beto Almeida desde Brasilia. Adelante, Beto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá una señal muy importante es la reanimación de la lucha de CAE, de los movimientos sociales, incluso de las hinchas de fútbol organizadas haciendo lucha por la democracia, ¿no? Que es un fenómeno nuevo, un fenómeno importante que se junta con las centrales sindicales, el MST, los partidos políticos, porque hay una crisis evidente del gobierno de Bolsonaro que se está incluso dividindo en varios sectores, por eso está buscando incluso retomar, recrear el Ministerio de la Comunicación, para tú que es periodista también, Ernesto, para hacer una política contra la Globo, que la Globo hoy hace una política de oposición a Bolsonaro, y recrear el Ministerio de la Comunicación era para distribuir plata y hacer un juego político para frenar no solo la Globo, como también para recomponer su base de apoyo que está muy debilitada, muy alterada, pero todavía tiene una base de apoyo, pero hay cada vez más gente luchadora en las calles pidiendo democracia, pidiendo más empleo, pidiendo que el dinero sea para invertir en salvar vida. Y salvar vida está por arriba de todo lo que se puede decir. Hay una lucha muy fuerte por delante y se preparan grandes embates, grandes batallas acá en Brasil. Muchas gracias, un saludo, un abrazo fraterno a todos. Un abrazo, Beto. Obrigado. Vamos muito ahora. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ahora con el cierre de Pascualina Curcio desde Caracas. Adelante, Pascualina. Bueno, sí, como mensaje final, en esta pandemia y después, el capitalismo va a seguir, estoy de acuerdo con Ana Esther, pero con grietas. Con grietas se va a revisar esa fase, digamos, el neoliberalismo seguramente, y los capitales van a insistir en que sea para que se mantenga el capitalismo, pero como mensaje final es cómo aprovechamos esas grietas. O sea, cómo nosotros desde los pueblos aprovechamos esas fisuras para avanzar hacia ese modelo más justo, más humano. Y en ese sentido, yo creo que es importante, y ya hemos visto también algunas manifestaciones ni siquiera que tienen que ver con la pandemia, lo que pasó en Chile, los chalecos amarillos, en Europa, pero allí también un aspecto que pienso que es importante, en este marco de mayor conciencia, de visibilización de lo que está ocurriendo, los liderazgos. La necesidad de los liderazgos, me refiero a nivel mundial, para canalizar esas inquietudes y esas demandas de los pueblos que cada vez son más conscientes en el marco de estas fisuras y estas grietas, ¿no? Entonces, bueno, es la necesidad de aprovechar este momento como una oportunidad y, bueno, agradecer nuevamente a la red por la invitación. Un saludo, un abrazo inmenso y fuerte a Esther, mi amiga, a Beto, también amigo, y bueno, a usted, ministro, también gracias por la invitación. Gracias, Pascualina, gracias, Ana Esther, gracias, Beto, y gracias a la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad por la oportunidad que nos ha dado. Un saludo a Sergio Arria, que ha estado detrás de los controles de esta conexión, María Gabriela Rodríguez, acá en la producción en Caracas, y al equipo conformado por Pedro Calzadilla, coordinador internacional de la red, Omar González en La Habana, a los participantes de los comentarios. Aquí ha estado muy activo el día de hoy Abel Prieto desde La Habana. Tenemos que hacer un programa específico sobre los médicos cubanos que fueron expulsados de Brasil y de Bolivia y ahora reciben una campaña brutal en su contra ya en México. Aquí en Venezuela son nuestros grandes aliados en la contención del coronavirus. Yo les agradezco a todas y a todos. Les envío un abrazo y me despido desde Caracas, Venezuela. Este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.